El presidente Biden pedirá medidas más estrictas de control a las armas de fuego. Es uno de los temas que más divide a los Estados Unidos, regular o no la posesión de armamento de fuego. Hay dos organizaciones enormes que quieren controlarte. La primera organización es el gobierno y la segunda organización es el crimen organizado. El gobierno y el crimen organizado tienen una cosa en común: no quieren que tengas armas. El presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro. El gobierno y el crimen organizado son las dos instituciones más interesadas en que estés desarmado y que no puedas defenderte. Pero, ¿cuál es la razón? La primera razón es que un pueblo desarmado es un pueblo controlado. El gobierno no puede manipular a un pueblo armado. Un pueblo armado se siente seguro. Un pueblo armado se siente con poder. Un pueblo armado se siente con valor. Y ningún gobierno puede someter, humillar ni manipular a una población armada. La segunda razón es que el crimen organizado le encanta que tú estés desarmado. Así te pueden asaltar, te pueden secuestrar, te pueden pedir cuotas y tú no puedes hacer absolutamente nada. Por la violencia de todos los cárteles, todos los días son asesinadas 100 personas por todo el país. Pero cuando los ciudadanos están armados, el crimen organizado sale corriendo y su trabajo se les hace extremadamente difícil. Sabemos que si no estás acostumbrado a escuchar este tipo de información, te caerá como un balde de agua fría. Pero piensa en esto: las armas no matan gente. La gente mala es la que mata a otra gente. Las armas son una herramienta que se debe tratar con mucha delicadeza y se debe aprender a operarlas, de la misma manera que aprendes a manejar un auto, en el cual podrías matar gente si no tienes cuidado. También, de la misma manera, tienes que aprender a utilizar un cuchillo, guardarlo de los niños porque es un arma letal. Los ejemplos son infinitos de todas las cosas peligrosas a nuestro alrededor, pero al final de cuentas, la gente mala es la que comete los crímenes, ya sea con armas, piedras, cuchillos o hasta con veneno. Durante las últimas semanas ha habido muchos debates sobre el control de armas en Estados Unidos. Hace unas semanas, uno de los defensores del control de armas dijo a los medios de comunicación que Estados Unidos tiene más armas de fuego que personas. Esta declaración es bastante certera. La población total de Estados Unidos es de aproximadamente 330 millones de personas. Al mismo tiempo, colectivamente, poseen más de 400 millones de armas de fuego. Alrededor de la mitad de todos los hogares de los Estados Unidos tienen al menos un arma en casa, y muchos tienen mucho más que eso. Además, hay miles de millones de balas y rondas de munición. Todos estos son números reales, pero no son un argumento para establecer un control de armas. De hecho, son un argumento para estar en contra de dicho control. Será muy difícil poder confiscar todas esas armas y todas esas municiones para convertir a Estados Unidos en una nación desarmada, como es el caso del ex país soviético Turkmenistán o Corea del Norte. Se necesitarían muchos esfuerzos para alcanzar esa meta. Se necesitaría un estado policial, y todo esto terminaría en una guerra civil. Ninguna persona en su sano juicio en Estados Unidos quiere ninguna de esas cosas. El hecho de que tantos estadounidenses tengan un arma de fuego a su alcance, pero nunca las usaron de forma violenta contra otras personas, es una prueba de la afirmación de que las armas no son el problema. A la mayoría de las personas en los Estados Unidos se les puede confiar un rifle AR-15, al igual que se les puede confiar automóviles, aviones ligeros, electricidad, bates de béisbol, insecticidas, motosierras y un sinnúmero de otros objetos que fácilmente podrían duplicarse como armas. En cierto nivel, la mayoría de las personas entiende todo esto. El problema yace principalmente en el individuo, y no en la herramienta que usa para cometer un delito. Si la policía quiere detener los asesinatos, debe centrarse en las personas que están cometiendo asesinatos, no en los cientos de millones de sus vecinos que no lo están haciendo. Si realmente quieren detener los asesinatos, entonces querrían saber qué cosas motivaron a los asesinos a matar. Lo primero que deberían hacer es estudiar lo que los asesinos tienen en común entre sí. Deben centrarse en el hecho de cómo y dónde fueron criados,
deben analizar sus antecedentes educativos, su composición genética, sus hábitos de consumo de drogas y alcohol, sus puntos de vista ideológicos y religiosos, su comportamiento sexual y muchos otros factores. Por lo tanto, deben estudiar a los asesinos y deben hacerlo con una mente abierta, como lo haría un científico. Deberían ser serios al respecto, porque es un tema que importa bastante. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? A finales del siglo XIX, los científicos finalmente descubrieron que una infección se propagaba por gérmenes. Y como resultado de esa conclusión, los cirujanos ahora están obligados a lavarse las manos antes de hacer una cirugía. Todo el mundo está de acuerdo en que esto representa un progreso. Pero, ¿qué pasaría si la gente se hubiera negado a aprender cómo se propaga la infección? ¿Qué pasaría si la gente simplemente no quisiera saber? Lo que estaría pasando es que las personas seguirían muriendo por cosas como la apendicitis, y la sociedad actual seguiría atrasada, ridícula e indiferente. Es imposible incluso imaginar un mundo tan atrasado. Sin embargo, sobre la cuestión del crimen violento y del asesinato, es muy fácil imaginar las consecuencias de ignorancia, ya que es algo que está sucediendo ahora mismo. Los líderes estadounidenses están decididos a no saber los motivos detrás de un tiroteo masivo, y tampoco quieren que el público lo sepa. Insisten en que la gente no haga preguntas sobre los motivos de los asesinos. Investigaciones recientes han demostrado que una gran cantidad de tiradores masivos han tomado medicamentos psiquiátricos recetados en los días previos a abrir fuego y matar a la gente. Ha sido resaltado por investigadores y reporteros independientes, pero desafortunadamente no pueden decir eso en público. Si alguien se atreve a decir algo así, algún experto saldrá a reprimirlo y negarlo de inmediato. Estas personas en el poder no dejarán que nadie critique a las grandes compañías farmacéuticas. Cualquiera que intentara hacer eso sería etiquetado como un teórico de la conspiración. Pero lo cierto es que estas personas no están inventando conspiraciones. Realmente se preocupan por las graves consecuencias que estos hechos están teniendo en la sociedad. Estas son personas racionales. La única conspiración en estos casos es la diseñada para evitar que las personas descubran por qué siguen pasando los tiroteos masivos. Solo por ejemplo, si se analiza el reciente tiroteo que tuvo lugar en Nashville, el asesino era una mujer transgénero de 28 años, que se abrió camino a tiros en una escuela primaria cristiana y asesinó a 3 niños de 9 años y 3 adultos. En cualquier país racional, lo primero que las agencias de la ley habrían preguntado sería la razón detrás de su acto. Pero desafortunadamente, en los Estados Unidos, esta era la última pregunta que harían. De hecho, esta pregunta nunca la hacen en lo absoluto. En esas raras ocasiones donde alguien finalmente logra preguntarse en voz alta sobre el motivo, los líderes estadounidenses inmediatamente comienzan a mentir. Esto dice mucho sobre sus intenciones de resolver esos asuntos. Hace unos días, el senador John Kennedy de Luisiana le preguntó al fiscal general de los Estados Unidos si planeaba abrir una investigación de crimen de odio por atacar a los cristianos para determinar el motivo detrás de la masacre de Nashville. A esta pregunta, el fiscal general Merrick Garland respondió que el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF, estaban trabajando con la policía local. Dijo que aún no se ha identificado un motivo de tiroteo. Mencionó que el jefe de la policía dijo que aún no han llegado a una conclusión con respecto al motivo y que estaban trabajando a tiempo completo para tratar de determinar esta causa. Entonces, básicamente, Merrick Garland le estaba diciendo a la nación que el FBI, la ATF y la policía de Nashville están investigando estos tiroteos. Incluso después de más de 24 horas del incidente, ninguno de estos investigadores profesionales puede adivinar por qué ocurrió el tiroteo. Todavía no han podido determinar el motivo. La gente de Estados Unidos debe estar preguntándose cómo podría ser eso posible. Las autoridades anunciaron que justo antes de abrir fuego, la tiradora de Nashville entró a Instagram y le escribió a su mejor amiga que algún día este incidente tendría más sentido. Ella le dijo que había dejado evidencia más que suficiente. Esa evidencia incluye un manifiesto escrito donde la asesina
explica exactamente por qué mató a los niños. El FBI, la ATF, la Policía Nacional y el fiscal Merrick Garland, todos tienen acceso a ese manifiesto. Y sin embargo, de alguna manera el fiscal general tuvo la audacia de decir que aún no se ha identificado un motivo. No estará mal decir que está mintiendo. Todos están mintiendo. La gente común de Estados Unidos no puede ver el manifiesto porque la agenda transgénero, que tiene mucho más poder, ha presionado a los políticos para que lo mantengan oculto. Pero el público de Estados Unidos puede estar seguro de algo. Estas personas en la escuela de Nashville fueron asesinadas porque eran cristianas. Es así de simple. La comunidad transgénero odia a los cristianos por encima de todo. Pero es interesante notar que no los odian porque los consideran una amenaza física. Esos estudiantes de tercer grado no eran una amenaza física. Odian a los cristianos porque los cristianos se negaron a unirse a todos los demás mentirosos en la sociedad y proclamar que los géneros trans son dioses con el poder de cambiar la naturaleza misma. A los cristianos no se les permite decir eso. Tienen su propio Dios, y por esa negativa, esa falta de voluntad para inclinarse y adorar al falso ídolo transgénero, fueron asesinados. Ninguna sociedad ha visto esa batalla tan crudamente establecida como lo es ahora. Estas crisis han dividido terriblemente a Estados Unidos. Esta división no es entre algunas razas o algunos partidos políticos. Ni siquiera es entre afiliaciones religiosas. La división es entre las personas que piensan que son Dios y aquellos que saben que no son Dios. De eso se trataba el tiroteo de Nashville. De eso se trata prácticamente todo. Este conflicto existe porque estos dos grupos son polos opuestos en sus ideologías. Siempre estarán en desacuerdo entre sí, y siempre lo han estado. Las personas que saben que no son Dios son, por definición, restringidas. Entienden los límites de su propio poder y de su virtud. Aprecian la complejidad del mundo. Admiten libremente que no lo entienden porque ningún humano puede entenderlo completamente. Puede que no siempre sean buenas personas, pero ciertamente son personas menos peligrosas. Son menos peligrosos porque sus ambiciones están limitadas por el reconocimiento de la realidad. Solo Dios puede hacer ciertas cosas, y ellos saben que no son Dios. Mientras tanto, las personas que piensan que son Dios son todo lo contrario. Las personas que se creen tan poderosas no tienen límites naturales, porque Dios no tiene límites. No tienen ninguna preocupación real por los demás. Ellos son su propio Dios, se adoran a sí mismos. En términos del histórico psicólogo Sigmund Freud, estas personas son narcisistas, y los narcisistas nunca admiten sus defectos. Lo exteriorizan todo, siempre culpan a los demás. Entonces, es por eso que no fue sorprendente ver a los transgéneros y sus aliados atacando a los cristianos pocos días después de que un transgénero asesinara a niños cristianos en Nashville. Hace unas semanas, la congresista Katherine Clark de Massachusetts habló en la Cámara de Representantes. Ya dijo que se preocupaba por las personas transgénero. Ella apreció su fuerza y también reconoció que había fuerzas decididas que se enfrentaron a las personas transgénero. Ella criticó a los políticos y predicadores, diciendo que querían ver a esta comunidad reprimida en vez de verla involucrada con el mundo. Ella motivó a la comunidad transgénero a seguir cultivando la alegría y el amor, rechazar las fuerzas de la oposición y la intolerancia, y celebrar la valentía y la belleza de su existencia. Es muy impactante ver a una congresista diciendo estas cosas en respuesta al asesinato de niños por una persona autodenominada transgénero. Y sorprendentemente, casi todos los líderes de los Estados Unidos estuvieron de acuerdo con ella. La gigante compañía Amazon envió su correo electrónico a sus empleados desde su departamento LGBTQ+, asegurando a sus empleados trans que se afirmaba que eran grandes personas, sin mención alguna de los niños muertos en Nashville. Y luego la cadena de noticias NBC News publicó un titular diciendo que las comunidades transgénero de Tennessee están preocupadas por el enfoque en la identidad del tirador. No hubo actualización de NBC sobre cómo estaba la comunidad cristiana en Nashville porque no les importa. Parece que NBC piensa que sus preocupaciones no son importantes. Para empeorar aún más las cosas, incluso Joe Biden
demostró que no le importa ese asunto. Fue visto riendo frente a la cámara de un reportero de noticias, mientras decía que no tenía idea de si los cristianos fueron atacados en el tiroteo en la escuela de Nashville. Las personas que creen que son Dios siempre volverán su ira y frustración hacia afuera. Nunca se culparán a sí mismos, porque creen que son Dios. Por lo tanto, la gente no debería sorprenderse al saber que a partir de este tiroteo, cuando se revele su agenda para que todos la vean, no habrá represalias ni cambio de formas. Solo habrá más caos y más violencia. Nunca admitirán que están equivocados porque creen que son dioses con el poder de controlar la naturaleza. Entonces, una vez más, la gente no debería sorprenderse en absoluto al notar que hay algo llamado el Día Trans de la Venganza, que se avecina en un futuro cercano, planeado por el grupo anarquista Antifa en Washington. Originalmente se llamaba el Día Trans de la Visibilidad, pero la red de activistas radicales trans, que son los organizadores del evento, decidieron cambiar el nombre justo antes de la masacre en Nashville. Ahora se llama el Día Trans de la Venganza. Quieren venganza, pero no está claro el motivo por el cual quieren esa venganza. Han sido atrapados, por lo que se vuelven más agresivos, como siempre lo hacen las personas que se adoran a sí mismas. Y se puede ver en todas las redes sociales. Hay imágenes amenazantes por todas partes. Los activistas trans están publicando mensajes llamando a matar y decapitar a los cristianos. Hay ciertas cuentas que están publicando fotos de personas sosteniendo rifles y usando armaduras corporales y llamando a matar niños cristianos. El pueblo inocente de Estados Unidos pensó que en un país supuestamente tan sensible a la violencia como el suyo, que está dirigido por una administración que quiere poner fin a la violencia armada, el Departamento de Justicia estaría involucrado en todo esto. Quieren que el Departamento de Justicia esté al tanto de este asunto porque el Departamento de Justicia debe estar aterrorizado por los grupos con armas que están organizados y tratando de alterar el orden social. Pero en este caso no están aterrorizados en lo absoluto. No tienen ningún problema con esto. La gente está llamando al Departamento de Justicia para preguntarles directamente qué están haciendo al respecto. Pero el Departamento de Justicia guarda silencio y no parece molestarse. Mientras tanto, los genios de la tecnología están, como siempre, asegurándose de que la gente ni siquiera sepa lo que está pasando. Twitter, que se suponía que era gratuito, ha censurado a varios usuarios, incluidos miembros del Congreso, Marjorie Taylor Greene, Andy Ngo y Sean Davis, por mencionar la existencia del Día de la Venganza Trans. La jefa de confianza y seguridad de Twitter, una mujer llamada Ella Irwin, está silenciando deliberadamente los informes sobre el Día de la Venganza porque la fecha del evento se está acercando. Pero estas personas en el poder no quieren que los cristianos estén preparados para ello. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda, hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.